Buenos días, mi nombre es Rogelio Mejía, soy médico residente primer año del curso de anestesiología en el Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE y el día de hoy vamos a ver un resumen de lo que son los temas de farmacología correspondientes al tercer y cuarto módulo. Primero vamos a comenzar con las generalidades de la farmacodinamia y farmacocinética. En farmacodinamia vamos primero a definir como un fármaco a cualquier sustancia química exógena que altera un sistema fisiológico similar a como lo hace un compuesto endógeno. Su acción va a estar dirigida principalmente hacia blancos celulares como enzimas, canales de iones o algunos transportadores transmembranales, aunque también puede participar directamente en receptores farmacológicos. Estos blancos usualmente se dividen en grandes superfamilias, donde las más importantes son aquellos receptores unidos a proteínas G y los cis-loop. En cuanto a las interacciones que genera el fármaco con el receptor, primero podemos clasificarlas correspondientes a su unión. La unión que va a ser ortostérica va a ser aquella en la que el fármaco se va a unir en el mismo sitio que lo hace el activador endógeno, de tal manera que va a ocupar ese lugar, mientras que una unión alostérica va a generar que el fármaco se una en un sitio diferente a lo que lo hace el activador endógeno, el cual va a ser inhibidor o potenciador del mismo. Además, tenemos que conocer lo que es la afinidad de unión, la cual se va a simbolizar con Kd. Esta es una constante de afinidad de la molécula misma al receptor, en donde se dice que la Kd es igual al 50% de los receptores ocupados. Las consecuencias de estas interacciones, pues vamos a verlas principalmente cuando existe un agonismo, que es la activación de los receptores. Este agonismo puede ser completo, con una activación del receptor en su máxima eficacia, o puede ser un agonismo parcial, en donde activa el receptor pero con una baja eficacia. Del mismo modo, otra de las consecuencias puede ser un antagonismo. En el antagonismo va a haber una unión al receptor, pero con la inhibición del mismo, no con una activación. Esta unión puede ser competitiva cuando se habla de una unión ortocética al receptor sin activarlo, o una unión no competitiva debido a que la unión es alostérica, por lo tanto la molécula endógena se va a seguir uniendo al sitio del receptor. Además, tenemos que conocer lo que es la potencia, en la cual vamos a hablar como la concentración de un agonista para producir un efecto. Esto usualmente se va a simbolizar como S50, donde vamos a ver que es la concentración del fármaco en la que se produce el 50% del efecto deseado. En cuanto a la farmacocinética, vamos a hablar primero del volumen de distribución. El volumen de distribución es la cantidad de fármaco que se va a encontrar en el plasma, usualmente definido como la cantidad entre la concentración del mismo. Además, tenemos que ver lo que es el aclaramiento, lo cual va a ser el volumen de plasma limpiado de este fármaco. Esto usualmente es constante y va a depender completamente del metabolismo y de la eliminación. Además, tenemos que conocer lo que es la vida media, que es el tiempo en que un fármaco va a disminuir 50% su concentración. Cuando se habla en un compartimento, de esta vida media no va a cambiar con respecto a la administración de bolos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un modelo multicompartimental, la vida media va a ser dependiente de la dosis y del tiempo de administración. Por ejemplo, vamos a ver que en el modelo tricompartimental que se va a dividir de 3 espacios, que va a ser primero el espacio vascular, junto con el segundo los órganos altamente perfundidos como lo son cerebro, corazón y riñones, y tercero los tejidos menos perfundidos. Esto porque va a ser la velocidad a la cual el fármaco se va a distribuir en los tejidos. Y en cuanto a los modos de administración, vamos a tener que existen los bolos IV, con los cuales, a pesar de que no es real, se va a hablar que tienen una velocidad infinita, por lo tanto la concentración en el tiempo cero va a ser máxima, o las infusiones, las cuales se va a generar un aumento gradual de la concentración hasta que la eliminación iguale a la de administración. En ese momento se llegaría a un equilibrio. Otros sitios de administración, además del IV, podemos tener la mucosa oral, el tracto gastrointestinal, intermuscular, la piel, el tracto respiratorio. Y sin importar cuál sea el modo de administración, siempre va a tener algún factor que afecte la absorción del fármaco. Algunos propios de los fármacos van a ser el peso molecular, la liposolubilidad del mismo, el pH al que se encuentra el fármaco y la biodisponibilidad. También tenemos que conocer el término de estéresis,
que va a ser el tiempo en el que el fármaco va a penetrar en el sitio efector para iniciar su acción, pues sabemos que el fármaco no tiene acción directamente en el sitio intravascular, sino hasta que ya se encuentra dentro de determinado órgano, principalmente el cerebro. Bueno, ya comenzando como tal con lo que son los fármacos, vamos a ver primero los barbitúricos y el etomidato. El etomidato vamos a ver que es un fármaco con escasas repercusiones hemodinámicas. Ese va a tener como característica principal que no produce liberación de histamina, pero que inhibe la liberación de cortisol. Por lo tanto, está contraindicado para un uso prolongado o para mantenimiento de la anestesia. Su farmacocinética es que va a ser altamente lipofílico. El 48% del mismo se va a unir a proteínas plasmáticas con un metabolismo principalmente por esterasas hepáticas. Va a tener una vida media de 2.9 a 5.3 horas y un volumen de distribución de 2.5 a 4.5 litros por kilogramo. En cuanto a su farmacodinamia, su mecanismo de acción va a ser un agonista del receptor GABA-B. Este va a generar una hipnosis, pero también nos va a servir como neuroprotector. Además, vamos a ver que reduce el umbral convulsivo, por lo que en los efectos adversos no vamos a indicarlo principalmente en pacientes que se encuentren predisponentes a presentar convulsiones. Además, produce náusea y vómito postoperatorio, suele generar depresión respiratoria y los efectos endocrinos que ya vimos van a ser principalmente por su acción sobre las enzimas 11-beta hidroxilasa y 17-alfa hidroxilasa, las cuales van a causar una, una disminución en la producción de cortisol y aldosterona. Su dosis va a depender de inducción. Vamos a ver que en adultos es de 0.2 a 0.6 miligramos por kilogramo y en niños de 0.4 a 0.5 miligramos por kilogramo. Sin embargo, esa dosis se puede reducir si el paciente es premedicado con benzodiazepinas. Para mantenimiento, aunque pues no está recomendado por los efectos endocrinos que ya comentamos, los cuales solamente se producen en concentraciones plasmáticas de 300 a 500 nanogramos por mililitro, vamos a ver que en adultos la dosis de mantenimiento va a ser de 10 a 30 microgramos por kilominuto, mediante que en los niños va a ser de 40 a 50 microgramos por kilominuto, eso debido a las características fisiológicas de cada etapa etaria. En cuanto a las indicaciones de etomidato, vamos a ver que va a ser indicado principalmente en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, aquellos que tal vez tengan una enfermedad coronaria, hipertensos o con valvulopatías, y pues va a estar contraindicado en pacientes que tengan hipertensión intracraneal, aquellos que vayan a ser sometidos a una neurocirugía o aquellos que estén convulsionando o estén predispuestos a una convulsión. En cuanto a los barbitúricos, primero vamos a ver que hay varias clasificaciones. Existen los teobarbitúricos, los cuales tienen un inicio rápido y así como una recuperación rápida, y los oxobarbitúricos, los cuales tienen un inicio retardado y una recuperación tardía. Además de que los oxobarbitúricos tienen efectos secundarios excitatorios, por lo que se pueden presentar mioclonias al despertar del paciente. El tiempo de acción también los puede dividir. Tenemos los de tiempo de acción larga, como puede ser el fenobarbital, intermedia como el pentabarbital y el corta como tiopental. En cuanto a la farmacodinamia, vamos a ver que su acción va a ser principalmente sobre los receptores GABA-A, los cuales le van a dar su efecto hipnótico. Este nos va a subir como anticonvulsivante y además va a reducir el consumo de oxígeno del cerebro, por lo tanto también va a disminuir su tasa metabólica. Va a aumentar, sin embargo, la reactividad en vías aéreas, por lo que nos puede generar broncoconstricción, principalmente en pacientes que tienen hiperactividad bronquial. Va a generar una depresión respiratoria y se considera que es un inotropo negativo, por lo que va a disminuir el gasto cardíaco. Como efectos adversos, pues el paciente va a tener un gusto como ajo, a cebolla, además de que es muy alergeno, por lo que en pacientes que tienen o están predispuestos a alergias puede presentarse una reacción anafiláctica al mismo, además de que puede generar tos e hipo. En cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que el inicio de acción va a ser dependiendo del tipo de barbitúrico que utilicemos. El fenobarbital es el más rápido, con inicio de acción de 10 a 20 segundos, mientras que el tiopental un poquito más lento, sin separarse tanto, de 10 a 30 segundos, y el metoxital de 10 a 30 segundos también. En cuanto a la semivida de eliminación, vamos a ver que el fenobarbital dura de 8 a 12 horas, al igual que el tiopental, mientras que el metoxital dura solamente de 4 a 6 horas. Todos van a tener metabolismo hepático y eliminación renal.
En cuanto a las indicaciones, pues son fármacos que los vamos a utilizar para la inducción anestésica. La dosis de los más utilizados, que es el tiopental, va a ser una dosis de inducción de 3 a 4 miligramos por kilogramo, mientras que el mantenimiento va a ser de 50 a 100 miligramos cada 10 minutos en bolos. Y el metoxital, una inducción de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, con un mantenimiento de 20 a 40 miligramos cada 5 minutos. Las contraindicaciones van a ser la porfiria, debido a que genera un estímulo de la sintetasa de ácido gamma aminolevulínico. También pacientes que estén cursando con hipovolemia va a ser contraindicado porque va a disminuir el gasto cardíaco. También pacientes que se presenten con hiperactividad bronquial, cardiopatías o reacciones anafilácticas activas. En cuanto a las benzodiazepinas, vamos a ver que esas son moléculas altamente liposolubles a un pH fisiológico. En cuanto a su clasificación, tenemos, dependiendo de su inicio de acción, rápido como el diazepam, el flutrazepam y el bromazepam, intermedio como el midazolam, el alprazolam, el lorazepam y clobazam, y lento como el oxazepam. En cuanto a su vida media, tenemos de vida media corta como el midazolam, vida media intermedia como el alprazolam, lorazepam, oxazepam, bromazepam, y vida media larga como el diazepam, el clobazam y el flunitrazepam. Su farmacodinámica en general va a ser una acción sobre los receptores GABA-A, permitiendo una entrada de iones de calcio, generando como tal lo que son los efectos sedantes. La farmacocinética va a ser una elevada distribución por su alta liposolubilidad, van a tener un metabolismo hepático, en los cuales los principales, como el diazepam, va a tener metabolitos activos con duración de hasta 53 horas, que van a ser el oxazepam y el desmetil diazepam. Y el midazolam va a tener metabolitos activos también, pero los cuales van a tener una baja potencia, que van a ser el 4-hidroximidazolam y el alfa-hidroximidazolam. Todos van a tener como tal una eliminación renal. Los efectos de las benzodiazepinas van a ser sobre los receptores alfa-1, amnesia anterógrada, y van a tener su efecto anticonvulsivante. Sobre los receptores alfa-2 van a ser ansiolíticos y miorrelajantes. Van a disminuir la respuesta a la hipercapnia y la disminución como tal del CAM cuando se utiliza con anestésicos inhalatorios. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, van a tener potenciadores como el valproato, los estrógenos, la eritromicina, las heparinas y en general los depresores del sistema nervioso central, mientras que va a tener inhibidores de ese efecto como lo son la levodopa. La dosis de las benzodiazepinas va a depender de para qué las estamos utilizando. Si la queremos para premedicación, vamos a utilizarlo, por ejemplo, midazolam de 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo, el diazepam de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo y el lorazepam a 0.1 miligramos por kilogramo. Y para su efecto sedante va a ser de 0.150 a 0.250 miligramos por kilogramo hora en una bomba de infusión continua. El flumazenilo, en cuanto a su antagonista, va a ser un antagonista del tipo competitivo, el cual va a tener una rápida distribución en los tejidos del cuerpo. Como tal, no va a alterar el metabolismo de otras benzodiazepinas, pero iba a tener un efecto rápido, además de que va a tener una duración de aproximadamente 30 a 60 minutos. La dosis del flumazenilo va a ser una dosis inicial de 6 microgramos por kilo y cada minuto se debe de poner otra dosis de la mitad de eso, o sea, de 3 microgramos por kilo hasta alcanzar la respuesta deseada. Tenemos que tener cuidado por el efecto de resedación debido a su vida media corta. Otro de los fármacos que vamos a ver va a ser el propofol. El propofol va a tener como tal una cinética, la farmacocinética del propofol es que es un fármaco altamente liposoluble. Va a tener una distribución muy alta de 2 a 10 litros por kilogramo con un 98.5% de unión a proteínas. Su distribución inicial va a ser rápida y va a tener una poca capacidad de acumulación. El metabolismo va a ser principalmente hepático hasta un 70%, convirtiéndose principalmente a glucuronida propofol y un metabolismo 30% extrahepático de aproximadamente el 30%, principalmente renal. La eliminación va a ser completamente renal con una vida media de eliminación de 4 hasta 23.4 horas con un aclaramiento de 20 a 30 litros por minuto, lo cual permite que tenga poca capacidad de acumulación. La vida media de eliminación sensible al contexto va a ser aproximadamente 20 minutos. Recordemos que la vida media de eliminación sensible al contexto es aquella en cuanto el paciente comienza a tener respuesta después de haber suspendido la dosis de infusión. En cuanto a las concentraciones plasmáticas efectivas,
vamos a ver que de inducción debemos tener una concentración de 4 a 8 microgramos por mililitro. Cuando se está realizando mantenimiento mediante infusión, debemos de mantener concentraciones de 2 a 8 microgramos por mililitro, porque si el paciente llega a bajar de 0.8 miligramos, él va a comenzar a despertar. En cuanto a las interacciones farmacológicas, vamos a ver que cuando interactúa con otros fármacos como el midazolam, puede aumentar en 25% la concentración del segundo, mientras que si nosotros utilizamos primero midazolam y después propofol, va a aumentar hasta 37% la concentración del propofol. En cuanto a su farmacodinamia, los efectos que vamos a encontrar con el propofol va a ser un efecto hipnótico gracias a su acción principalmente en receptores GABA, aunque también tiene cierto efecto en los receptores NMDA. Va a tener un efecto de bienestar debido a su acción sobre el núcleo accumbens, lo cual lo vuelve predisponente al abuso de sustancias. Además va a tener efectos sobre la vasculatura cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo la presión intracraneal y metabolismo cerebral. Por lo tal, otro efecto que tiene principalmente sobre el ojo es que va a disminuir la presión intraocular. Además nos va a generar una disminución en la tensión arterial con efecto cardiovascular. Y en cuanto al efecto respiratorio, va a provocar broncodilatación. ¿En qué momentos está indicado el uso del propofol? Pues se puede utilizar como sedante y ansiolítico a dosis de 10 miligramos. También se puede utilizar como antiemético y antipruriginoso debido al efecto de los anestésicos, principalmente opioides, y anestesia regional con dosis de 10 a 20 miligramos. Y cuando se utiliza en anestesia general balanceada, vamos a ver que una dosis de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo nos va a dar una buena sedación, una buena hipnosis, perdón. Mientras que el mantenimiento lo podemos realizar con bolos de 30 a 50 miligramos aproximadamente cada 8 a 9 minutos o se puede realizar mediante una infusión continua de 4 a 12 miligramos por kilo hora. En cuanto a los efectos adversos del propofol, vamos a tener primero el dolor local en la administración, el cual puede ser aliviado con una infusión de lidocaína previa a su administración. Además, se ha visto que el propofol es teratogénico, por lo cual no se recomienda su uso en pacientes dentro del primer trimestre de embarazo y que por su formulación permite un rápido crecimiento bacteriano. También se ha visto que se genera el llamado síndrome de infusión de propofol, principalmente generado por infusiones prolongadas y altas concentraciones de lo mismo. Prolongadas hablando más de 48 horas y altas concentraciones a más de 4 miligramos por kilo hora. Sin embargo, también se ha llegado a ver esto incluso a con menores tiempos de infusión y con menores concentraciones, pero lo normal es esto. El síndrome de infusión de propofol nos va a generar una acidosis metabólica grave con un lactato mayor a 15 milimoles, un exceso de base mayor a 10 milimoles por litro, una bradicardia que nos puede llevar a la sistolia, una hiperlipidemia por la descomposición principalmente de los fosfolípidos que se encuentran en la emulsión, una hipercalemia y una rhabdomiólisis. Otro de los fármacos que vamos a ver va a ser la ketamina. La ketamina, pues su farmacodinamia va a ser principalmente que es un antagonista no competitivo de los receptores de N-metilespartato. Estos receptores se encontrarán principalmente en el asa dorsal de la médula espinal e incluso puede generar cierto efecto sobre los receptores opioides. Va a inhibir la captación de catecolaminas, por lo tanto nos va a generar un estado hiperadrenérgico que va a generar una estimulación simpática. Esa estimulación simpática va a tener un efecto máximo entre 5 a 10 minutos posteriores a la administración de la ketamina y va a desaparecer entre 20 y 30 minutos secundarios a ella. Sus efectos principalmente en el sistema nervioso central va a ser anestesia disociativa, un aumento de la presión intracraneal y del flujo sanguíneo cerebral, así como delirios. La ketamina va a tener además efectos respiratorios como broncodilatador, va a tener, en cuanto al bloqueo neuromuscular, va a incrementar el tono muscular y la potencia de los bloqueadores neuromusculares. Las indicaciones del uso de ketamina va a ser en la anestesia general balanceada, pues, va a ser anestesia general balanceada, nos va a generar anestesia disociativa y se ha visto que también nos puede generar un estimulante cuando tenemos concentraciones mayores a 200 nanogramos por mililitro. La podemos utilizar para generar una sedación,
para dar analgesia, en la cual va a haber una reducción del requerimiento de opioides, además de que se ha visto que funciona como antidepresivo. En cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que tiene una alta liposolubilidad. Su inicio de acción va a ser rápido, de 30 a 60 segundos, con una duración de 10 a 15 minutos. Su aclaramiento va a ser bajo, de 1.4 litros por minuto, con un metabolismo hepático, el cual nos va a generar un metabolito activo que va a ser la norketamina, la cual va a tener una eliminación renal. De acuerdo a los efectos que vimos, pues las contraindicaciones de los mismos van a ser una hipertensión intracraneal, una hipertensión intraocular, enfermedades psiquiátricas, una enfermedad cardiovascular severa, pacientes que están sometidos a neurocirugía, pacientes con porfiria y pacientes que tengan eclampsia. En cuanto a las dosis, vamos a tener que las dosis anestésicas en niños va a ser de 0.5 miligramos por kilo, mientras que en adulto su dosis inicial va a ser unos 3 miligramos por kilogramo y de mantenimiento en infusión va a ser de 15 a 35 microgramos por kilogramo minuto. En cuanto a las dosis analgésicas, van a ser menores, con una inducción de 0.2 a 1 miligramo por kilogramo y un mantenimiento de 5 a 20 microgramos por kilogramo minuto. Otro de los fármacos que vimos durante el tercer bloque fue la morfina, el fentanilo y sus congéneres. Primero vamos a ver la terminología. En cuanto que opiáceo, pues es una sustancia sustraída directamente de la dormidera, que es la planta, o la amapola, que es la planta de la cual surgen los opiáceos, la cápsula. Sin embargo, también vamos a escuchar muy seguido lo que es opioide. Opioide se va a definir como cualquier sustancia con efecto en los receptores opioides, mientras que narcótico va a ser medicamentos que producen sueño, aunque también es la terminología legal de opioide. La clasificación por origen, vamos a ver que tenemos opioides naturales, que son los fenantrenos, como la morfina y la codeína, y las benzilizoquinolinas, como la papaverina, la noscapaína y la tebalina. Tenemos opioides semisintéticos, los cuales se dividen en los derivados de morfina, como la oximorfona, la hidromorfona y la heroína, y los derivados de tebaína, como la buprenorfina y la oxicodona, y finalmente los opioides que son 100% sintéticos, que son los morfinanos, como la nalbufina, la naloxona, la naltrexona, la fenileplanina, como la metadona, propoxifeno, y la fenilpiperidina, como fentanilo, sufentanilo, remifentanilo y meperidina. En cuanto a su clasificación funcional, vamos a ver que tenemos los agonistas puros, los cuales no tienen un techo terapéutico, como la morfina, el oxicodona, el fentanilo, el sufentanilo, el remifentanilo, la metadona, la hidromorfona, los agonistas parciales, como la buprenorfina, los agonistas antagonistas, como la nalbufina, los agonistas puros, como la naloxona, la naltrexona, y los atípicos, como el tramadol. En cuanto a la clasificación por potencia, vamos a tener los débiles, como la codeína, el tramadol, la hidrocona, los intermedios como la morfina, la metadona, la oxicodona y los que tienen alta potencia como el fentanilo, sufentanilo, remifentanilo y afentanilo. ¿Qué receptores entonces van a activar de estos fármacos? Van a ser principalmente tres: el receptor mu, kappa y delta. Los receptores mu van a dar principalmente los efectos de analgesia, la depresión respiratoria, la bradicardia, miosis, disminución de la motilidad intestinal, sedación e hipotermia. Y de esos tenemos tres tipos: mu1, el cual va a ser principalmente la analgesia; mu2, que va a ser la depresión respiratoria; y mu3, que va a ser analgesia endógena opioide. Además tenemos los kappa, que van a dar analgesia, sedación y la disforia; y finalmente los delta, que van a dar analgesia, depresión respiratoria y disminución de la motilidad intestinal. La localización de estos va a estar bien distribuida dentro de lo que es el sistema nervioso central, viendo que, por ejemplo, en la corteza abundan los receptores kappa, al contrario de los mu; el sistema límbico, mu, al contrario de los delta; el tallo cerebral va a ser mu, delta y kappa; y finalmente la médula espinal va a ser mu, delta y kappa. En cuanto a los efectos de los opioides, vamos a tener que aumentan el umbral nociceptivo, por lo tanto van a servir como analgésicos. Van a estimular el sistema de recompensa, lo cual los va a causar que haya abuso de los mismos, los va a poder generar neuroprotección, van a causar rigidez muscular, lo cual puede dificultar la intubación, reducción de la respuesta a la hipercapnia, por lo cual puede tardar en despertar el paciente después de anestesia general balanceada. Puede generar bradicardia, lo cual nos generaría hipotensión en el paciente por disminución del gasto cardíaco. Además, un efecto antidiurético, por lo que se puede generar una retención urinaria. Hay dos más
comunes que son la náusea y vómito postoperatorio, así como el estreñimiento. La morfina, vamos a ver ya como tal que es un opioide de alta afinidad por receptores μ1 y de baja afinidad por kappa y delta. Suele causar náusea, vómito postoperatorio, estreñimiento, retención urinaria y prurito, además de que por sus efectos en los linfocitos genera inmunosupresión, también así como puede generar disfunción sexual. Las dosis que se utilizan es en administración epidural de 1 a 6 miligramos por kilogramo en bolo, más una infusión continua de 0.1 a 1 miligramos por kilogramo hora. En administración intratecal se utiliza de 0.2 a 1 miligramo, subcutáneo de 5 a 10 miligramos cada 3 a 4 horas, vía oral de 0.15 a 0.3 miligramos por kilo cada 3 a 4 horas, IV de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo cada 3 o 4 horas, o 10 a 30 microgramos kilo hora en infusión continua. La vida media es de 2 a 4 horas, por lo que vimos ya se están repitiendo cada 3 o 4 horas las administraciones. Su metabolismo hepático va a ser principalmente hepático, dando como resultado la normorfina, y va a tener una eliminación renal. En cuanto a los de alta potencia, vamos a ver que el fentanilo no va a liberar histamina como su principal característica, además de ser hasta 50 veces más potente que la morfina. Va a tener una distribución tricompartimental, una proteína es el 80% y un metabolismo hepático con su metabolito norfentanilo. Ese fentanilo va a tener una extracción pulmonar y liberación similar al fentanilo, va a ser más liposoluble que el fentanilo y su metabolito principal va a ser el N-fenilpropanamida, mientras que el remifentanilo va a tener metabolismo no hepático sino por esterasas plasmáticas, lo cual lo va a hacer principalmente útil en pacientes con insuficiencia hepática. Además va a tener un rápido aclaramiento y una acción ultracorta. En cuanto a sus dosis, vamos a ver que el fentanilo tiene una dosis de inducción de 25 a 100 microgramos por kilogramo, con un mantenimiento de 0.5 a 2 microgramos por kilogramo minuto o con bolos de 5 a 10 microgramos por kilo. El sufentanilo va a tener una inducción de 0.25 a 2 microgramos por kilo con un mantenimiento de 0.5 a 1.5 microgramos por kilogramo hora o bolos de 2 a 5 microgramos. 2.5 a 10 microgramos, perdón. El fentanilo va a tener una inducción de 4 hasta 20 microgramos por kilo con un mantenimiento de 2 a 10 microgramos por kilo hora, o se puede manejar con bolos de 25 a 100 microgramos cada 20 o 30 minutos. El remifentanilo con una inducción de 1 a 2 microgramos por kilo con mantenimiento de 0.1 a 1 microgramos por kilo minuto o bolos de 0.1 a 1 microgramos por kilo. En cuanto a los antagonistas y agonistas antagonistas de este tipo de fármacos, vamos a ver que la nadorfina fue el primer antagonista agonista que, aunque actualmente se encuentra en desuso. También tenemos la pentazocina, que es un agonista de los receptores kappa y que se utiliza principalmente cuando hay un prurito por anestesia regional con dosis de hasta 15 miligramos posteriores al alumbramiento. El butorfanol es otro agonista de los receptores kappa con una vida media aproximadamente 2 a 3 horas, el cual nos va a generar depresión respiratoria desde los 10 miligramos. Se suele utilizar mediante administración transnasal, en el rostro operatorio o en migraña. Uno de los más conocidos es la buprenorfina, que va a ser un agonista parcial MOR, o sea, de los receptores μ, va a tener una duración de hasta 10 horas con efecto máximo dentro de las 3 primeras horas, un volumen de distribución de 2 a 2.8 litros por kilo y un aclaramiento de 20 mililitros por kilo minuto. Los metabolitos que va a generar va a ser la norbuprenorfina, leucoronida, buprenorfina, los cuales son biológicamente activos, y nos va a generar una disminución de la frecuencia respiratoria, sin embargo con un límite pues no va a llegar a la apnea. Los usos es principalmente como premedicación del dolor postoperatorio con una dosis de 0.3 miligramos o como analgesia en la anestesia general balanceada con una dosis de 0.3 miligramos por kilo. La nalbufina va a ser un agonista de los receptores μ y receptores kappa con inicio de 5 a 10 minutos y duración de 3 a 6 horas. Se va a usar principalmente como tratamiento del dolor postoperatorio, que también se utiliza con náuseas y vómitos postoperatorios en dosis de 4 miligramos. Vamos a ver que este antagonista agoniza no deprime los reflejos de la vía aérea. Antagonistas como tal ya puros, vamos a tener la naloxona, cual va a tener una unión a todos los receptores opioides y va a tener un inicio de acción rápido de 1 a 2 minutos, sin embargo con una vida media muy corta de 30 a 60 minutos. La dosis van a ser de 0.4 a 0.8 miligramos y como efectos adversos va a tener un incremento de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca,
en el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco, principalmente por la pérdida de la unión a los receptores analgésicos. Otro va a ser la naltrexona, que igual es un antagonista de todos los receptores opioides con una vida media mayor de 8 hasta 12 horas y va a disminuir el prurito y la náusea y vómitos postoperatorios a dosis de 6 miligramos. Los siguientes fármacos que vamos a ver van a ser los neurolépticos. Los neurolépticos, como la clorpromacina, vamos a ver que es un fármaco tipo fenotiazida que se va a utilizar principalmente en esquizofrenia, aunque dentro del quirófano lo podemos utilizar como tratamiento para las náuseas. Su mecanismo de acción es que va a ser un antagonista a los receptores dopaminérgicos tipo 2, aunque también se ha visto que actúa en receptores serotoninérgicos tipo 1 y tipo 2. Los efectos van a ser principalmente ansiolíticos, aunque también va a generar como efecto adverso síntomas, síntomas extrapiramidales. La dosis que nosotros vamos a manejar, que la dosis antimética va a ser de 0.5 a 1 miligramo bioral o intramuscular cada 6 a 8 horas. O también puede utilizarse incluso como sedación con dosis de 2.5 a 6 miligramos por kilo día, repartidos de 4 a 6 dosis durante la misma. Otros neurolépticos van a ser los derivados de la butirofenona, principalmente va a ser el operidol, el cual vamos a utilizarlo principalmente en cuadros psicóticos, en agitación, en tics, en hipo o en náuseas y vómitos postoperatorio. Su inicio de acción bioral va a ser a 1 a 2 horas, con una duración de 10 a 38 horas. El metabolismo va a ser principalmente hepático, vamos a ver que la dosis en vía oral es 2 a 5 miligramos por día, divididos a 3 dosis, o vía intramuscular 10 miligramos cada 6 horas. El droperidol va a ser otro derivado de la butirofenona con indicaciones como coadyuvante, anestesia general balanceada, como sedante y antiemético. Su inicio de acción va a ser más rápido, de 3 a 10 minutos, con metabolismo hepático y eliminación renal. La dosis va a depender del grupo etario. Con niños, utilizándolo como premedicación de 100 a 150 miligramos por kilo de 30 a 60 minutos antes del evento quirúrgico. Durante ya la anestesia general se puede dar de 0.88 a 0.165 miligramos por kilo o como tratamiento de náusea vómito postoperatorio 50 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas. En adultos vamos a ver que la premedicación va a ser de 2.5 a 5 miligramos de 30 a 60 minutos antes. Y en la anestesia general balanceada para inducción se va a utilizar de 0.22 a 0.275 miligramos por kilogramo con mantenimiento de 1.25 a 2.5 miligramos por dosis. También se puede utilizar para el tratamiento de náusea y vómito postoperatorio en dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 3 o 4 horas. De los fármacos que más vamos a utilizar dentro de nuestra práctica en quirófano van a ser los anestésicos inhalados. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí la terminología va a ser que la velocidad de captación es la velocidad en la que se absorbe el fármaco del alveolo al torrente sanguíneo, mientras que la presión parcial va a ser el equilibrio entre la fase gaseosa y la soluble en sangre del anestésico, la cual va a depender del coeficiente de solubilidad gas-sangre, que es una característica inherente del propio fármaco. En cuanto a la captura y la distribución del mismo, vamos a ver que al comenzar con la administración del gas fresco, este va a aumentar la presión en el alveolo. Este aumento de presión en el alveolo va a generar un gradiente, el cual va a generar que pase del alveolo al capilar sanguíneo y va disminuyendo la presión como del alveolar. El paso ya en la sangre va a generar que ese se distribuya en todo el cuerpo y de igual forma por la diferencia de gradientes se va a mover hacia el tejido disminuyendo la presión en la sangre. Cuando la presión de la sangre es lo suficientemente baja en comparación a la del tejido, se va a regresar ese gas a la sangre y posteriormente cuando la presión en la sangre sea mayor que la del alveolo, se va a regresar al alveolo siendo excitado posteriormente por la exhalación. Vamos a tener que los anestésicos inhalados van a tener eliminación principalmente pulmonar, con excepción de la lotana, el cual va a tener un gran metabolismo hepático, el cual sí va a influir en su farmacocinética, pues va a ser aproximadamente del 40%. Este metabolismo hepático va a formar principalmente lo que es fluoruro y ácido trifluoroacético, que van a ser metabolitos que van a participar en los efectos adversos del mismo. Y vamos a ver que los anestésicos, mientras más solubles, van a sufrir más metabolismo. El enflorano puede causar un daño renal leve por aumento principalmente de los niveles de fluoruro
Y el mecanismo de acción de los analgésicos inhalados pues todavía no está bien predicho. Se habla de que depende de la liposolubilidad, sin embargo su acción se ha visto también este, determinada por su efecto sobre los agonistas GABA, los receptores de glicina, así como los antagonistas, así como un antagonismo en los receptores nicotínicos, en los poros de potasio y en los de N-metildotartato. La potencia de los analgésicos inhalados los vas a medir a partir de la concentración alveolar mínima, la cual va a ser la concentración del gas requerida para prevenir el movimiento ante un estímulo receptivo en el 50% de los pacientes, y la cual se van a derivar otras definiciones como la CAM-Awake, que va a ser la concentración del gas a la cual el paciente despierta. Esa suele ser del 30% de la CAM, y la CAM-Bar, que va a ser la concentración del gas a la cual se evita una respuesta sistémica en respuesta al sistema nervioso autónomo ante el estímulo quirúrgico. En cuanto a las características químicas, vamos a ver que el alotano tiene un coeficiente de partición gas-sangre aproximadamente 2.5, con una CAM de 0.7, manteniéndolo a una concentración de 5.7%. La CAM-Awake, como sabemos, es aproximadamente 30%, entonces manteniéndola a 0.41, con una concentración del 3.21% aproximadamente. El enflurano va a tener un coeficiente de gas-sangre 1.9, con una CAM de 1.58 al 12%, y una CAM-Awake de 0.51 a 3.88%, mientras que el isoflurano va a tener un coeficiente gas-sangre 1.4 con una CAM de 1.28 a 9.7% y una CAM-Awake a 0.43 a 3.27%. Estas CAM pueden ser modificadas por diversos factores. Aquellos que las reducen van a ser principalmente la hipotermia, la hiponatremia, la acidosis, el embarazo, la anemia severa, y aquellos que lo aumentan van a ser, por ejemplo, la hipertermia, el uso de anfetaminas, la cocaína, la efedrina, incluso el abuso crónico de alcohol. En cuanto a sus características físicas, vamos a ver que el isoflurano va a ser sensible a la luz, va a tener una mayor solubilidad que sevoflurano y desflurano, y va a mantener como tal el gasto cardíaco del paciente, en tanto que el alotano va a tener alta solubilidad en sangre, pues se va a considerar un neutrópico negativo, a mantener el tono simpático periférico. Sin embargo, está relacionado a la hepatitis autoinmune, por lo que ya vimos sus metabolitos, y el niño está contraindicado debido a que nos puede generar bradicardia, incluso llevando a la sistolia. La hipertermia maligna, a la cual están relacionadas todos los anestésicos inhalados halogenados, va a ser principalmente causada por un metabolismo aumentado del músculo esquelético debido a la alta disponibilidad del calcio, la cual se va a generar por una incapacidad del retículo endoplásmico de captarlo de nuevo. Esto va a producir un incremento en el consumo de oxígeno, una alta formación de lactato, una producción de calor por el mismo metabolismo de hasta 1 grado centígrado cada 5 minutos, rhabdomiólisis, arritmias cardíacas y rigidez muscular. Se ha visto que la predisposición a generar una hipertermia maligna tiene un patrón hereditario. También tenemos que los anestésicos inhalados nos pueden causar nefrotoxicidad, principalmente por el fluoruro. Esto va a ser por un daño en los túbulos colectores que nos va a causar una lesión renal aguda resistente a vasopresina. La clínica como tal va a ser una poliuria diluida, deshidratación en hipernatremia plasmática. Como factor de riesgo tenemos el uso de fármacos que generan una inducción de enzima P450 y la obesidad. Otro de los efectos, aunque ya menos común, es la hepatitis fulminante. Esa va a ser causada por toxicidad a partir del decremento del flujo portal causado por hipoxia del hepatocito, lo cual posteriormente nos va a generar una reacción autoinmune a causa del ácido trifluoracético del tipo IgG contra el haluro del mismo. En cuanto al sevoflurano, vamos a ver que es un anestésico inhalado que nos va a dar una inducción suave, rápida y precisa. La CAM se puede alcanzar con concentraciones de 1.3 al 2.8%, teniendo una muy baja solubilidad en sangre, por lo tanto nos va a dar un rápido despertar. No va a ser irritante en la vía aérea, por lo tanto es ideal para inducción pediátrica o cuando necesitamos una inducción rápida dando altas concentraciones del mismo. Nos va a causar, sin embargo, una hipotensión que es dosis dependiente, y pues su única contraindicación va a ser sensibilidad o alergia al mismo. El problema es que nos puede generar una toxicidad renal, como ya lo vimos, a causa del metabolismo renal del mismo, generado a partir de la formación del compuesto A, el cual es formulado a partir de la interacción de sevoflurano con los absorbentes
del dióxido de carbono que se encuentra en la máquina de anestesia. Otro anestésico inhalado es el desflurano. Este nos va a alcanzar en la CAM con concentraciones un poquito más elevadas, del 6 al 9%, y va a tener una todavía más baja solubilidad en tejidos, por lo tanto nos va a dar una muy rápida recuperación de la conciencia. Sin embargo, vamos a ver que en concentraciones mayores al 6% nos va a generar irritación de la vía aérea, por lo tanto no va a estar indicado para inducción en pacientes pediátricos y tampoco en inducción rápida a altas concentraciones. Otro de los fármacos que vamos a ver son los bloqueadores neuromusculares. Los bloqueadores neuromusculares los vamos a dividir principalmente por tipo. Vamos a ver que están los despolarizantes como la succinilcolina y los no despolarizantes que se van todavía a subdividir en esteroideos como el pancuronio, becuronio y rocuronio y las bencilisoquinolinas como el atracurio, cisatracurio y mivacurio. La clasificación, sin embargo, por acción, vamos a tener los de acción corta, que duran solamente de 10 a 20 minutos como el vacurio, los de acción intermedia, que duran de 20 a 50 minutos como el becuronio, rocuronio, atracurio y cisatracurio, y los de acción larga, que nos van a durar más de 50 minutos como lo son el pancuronio. En cuanto a su potencia, vamos a definir la potencia como el 95, que es la dosis al cual 95% de los pacientes tienen efecto. En cuanto al pancuronio, va a ser de 0.067 miligramos por kilo, el rocuronio de 0.48 miligramos por kilo, el becuronio de 0.043 miligramos por kilo, el cisatracurio 0.4 miligramos por kilo y el mivacurio 0.067 miligramos por kilo. El inicio de acción se va a dar al ocupar el 90% de los receptores y la velocidad de acción va a ser inmensamente proporcional a la potencia debido al tamaño de la molécula. Por lo tanto, aquellos que tienen una molécula más pequeña pero que son menos potentes nos van a generar un inicio de acción más rápido como el rocuronio. En cuanto a los efectos, vamos a ver que van a generar una parálisis para mejorar la intubación endotraqueal, una relajación de músculos respiratorios para dar un mejor control con la máquina de anestesia y una parálisis de músculos abdominales para mejorar la técnica quirúrgica. La dosis a las cuales vamos a manejar ya en clínica va a ser principalmente, por ejemplo, en dosis de intubación del rocuronio de 0.6 a 1 miligramo por kilo, aunque si se realiza secuencia de intubación rápida se puede alcanzar dosis de hasta 1.2 miligramos por kilo. Va a tener inicio rápido de 1.7 minutos aproximadamente y una duración de hasta 30 minutos. El becuronio, al contrario, va a tener una dosis menor de 0.1, se utiliza normalmente, miligramos por kilo, con inicio de acción de casi 2 minutos y medio. Y el cisatracurio va a ser una dosis de 0.1 con un inicio de aproximadamente 7.7 minutos y una duración de 46 minutos. En cuanto a su metabolismo y eliminación, vamos a ver que la mayoría de los bloqueadores neuromusculares se van a eliminar mediante metabolismo hepático. Casi todos van a tener metabolitos activos, por ejemplo el becuronio va a tener al 3-desatil becuronio con hasta 80% de la potencia de la molécula original, la cual se elimina de forma renal y bilis. Sin embargo, los esteroideos se van a eliminar principalmente por esterasas plasmáticas como es el vivacurio o por reacciones de Hoffmann como atracurio y cisatracurio. Recordemos que la reacción de Hoffmann va a depender del pH y de la temperatura, por lo que estos no van a depender de la función hepática y son seguros para darlos en pacientes los cuales tienen algún tipo de disfunción en el hígado. Sin embargo, estos dos principalmente, el que es el atracurio y el cisatracurio, van a generar un metabolismo, el cual va a ser la laudanosina, que va a ser un proconvulsivante, por lo que se debe tener cuidado en pacientes que tengan riesgo de tener convulsiones. En cuanto a los antagonistas relajantes neuromusculares, vamos a tener que las anticolinesterazas, como la anastigmina, la piridostigmina y el hidrofonio, van a tener un efecto techo debido a que son antagonistas competitivos. Por lo tanto, si todavía hay una gran concentración de bloqueador neuromuscular, difícilmente van a revertir su efecto. Y además de un tiempo de disociación relativamente rápido, por lo que hay un riesgo de bloqueo residual, así que el paciente se debe de vigilar posteriormente a su uso, aunque ya haya revertido el fármaco inicialmente. Otro antagonista más moderno que se inició apenas hace un par de años es el Sugamadex. El Sugamadex es una gama ciclodextrina modificada que va a encapsular al relajante neuromuscular
en una cavidad hidrófoba mientras va a mantener su exterior hidrofílico. Este tipo de disposición va a permitir que se desplace al plasma y tenga una eliminación renal sin modificación. Va a tener una gran afinidad por el rocuronio, aunque también se puede utilizar con el bicuronio. Y va a tener una recuperación entonces dependiente, por lo que se puede utilizar desde el inicio, desde la inducción, sin problemas de concentración del relajante neuromuscular. En cuanto a los anestésicos locales, vamos a tener que se clasifican principalmente en aminoésteres como la cocaína, la procaína, la cloroprocaína, la tetracaína, la propracaína y las aminoamidas como la lidocaína, la bupivacaína, la benzocaína, la levobupivacaína, la prilocaína y la ropivacaína. Estos van a afectar a los nervios principalmente debido a su tamaño. Vamos a tener que los nervios se dividen en tres fibras principalmente principalmente las A, que son mielinizadas, divididas en alfa, beta, gamma y delta, las cuales van a tener principalmente funciones sensoriales, van a ser aferentes, las alfa van a ser motoras, las betas de tacto y propiocepción, las gamma tono muscular y la delta dolor frío y tacto, mientras que las fibras B, a pesar de que también son mielinizadas, van a tener principalmente funciones autónomas. Finalmente ya las fibras C van a ser las fibras no mielinizadas que van a tener principalmente lo que es una función autónoma. En cuanto a su mecanismo de acción, pues van a generar principalmente un bloqueo de la generación de los impulsos nerviosos debido a su unión a los receptores, a los canales de sodio, pero también van a servir como interruptores de propagación del impulso que se pudo haber generado corriente abajo. En cuanto al bloqueo diferencial, vamos a ver que va en orden. Lo primero que vamos a ver que se desaparece posterior a la aplicación va a ser la desaparición de la sensación térmica. Después de que esta desaparece, va a desaparecer la propiocepción, después va a desaparecer la función motora, después el dolor penetrante y finalmente el tacto leve. De igual modo, cuando el efecto se está pasando, va a ser en orden inverso. Lo primero que va a volver va a ser el tacto leve, después el dolor penetrante, después la función motora, después la propiocepción y hasta el final va a ser la sensación térmica. El inicio de acción de este fármaco, a pesar de que se ha definido por el tipo de molécula, pues puede depender también de coadyuvantes. Por ejemplo, en cuanto a moléculas sean más pequeñas, van a tener mayor capacidad de entrar a la hendidura sináptica y generar ese bloqueo. Además, la liposolubilidad los va a ayudar a que el fármaco se distribuya con mayor velocidad a través de la vaina de mielina para que llegue al sitio efector. Y finalmente lo que es el pK, debido a que esto va a determinar el grado de ionización de la molécula. El pK mientras más bajo o el pH del entorno mientras más alto, o sea más cerca del pK, nos va a generar un inicio más rápido del mismo. Ese pK vamos a ver que de los principales fármacos que utilizamos van a ser la bupivacaína con pK de 8.1, al igual que la levobupivacaína y la ropivacaína, y la lidocaína con un pK de 7.9. En cuanto a su aclaramiento, los aminoésteres van a ser principalmente eliminados por esterasas plasmáticas, mientras que las aminamidas va a ser por metabolismo hepático. Las indicaciones entonces para utilizar anestésico local va a ser para atenuar o bloquear estímulos dolorosos, para disminuir la respuesta de intubación, ya sea del muscular o incluso la respuesta hemodinámica a la intubación. En cuanto a sus efectos adversos, van a ser principalmente, primero la toxicidad local. Debido a su concentración, pueden generar un efecto miotóxico o incluso neurotóxico. Las alergias, hay principalmente los aminoésteres van a generar van a ser propensos a generar alergias. También la prilocaína puede generar sobredosificación causando metahemoglobinemia. Y de los efectos que tienen van a ser toxicidad en el sistema nervioso central, principalmente causados por la lidocaína, en la cual se va a presentar mareo, acúfenos, sensibilidad de la lengua, convulsiones, coma, paro respiratorio o toxicidad cardíaca, principalmente por la bupivacaína. Esto va a ser ya sea por la afección principalmente del componente eléctrico del corazón. Lo vamos a ver como ensanchamiento del QRS, alargamiento del QT o incluso una fibrilación ventricular helicoidal. Por lo tanto, debemos saber las dosis máximas de los anestésicos locales.
lidocaína de 4 miligramos por kilo, mepivacaína de 5 miligramos por kilo, bupivacaína de 2 miligramos por kilo, levobupivacaína de 3 miligramos por kilo y ropivacaína de 2.5 miligramos por kilo. Otro de los fármacos que se suelen utilizar va a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas incoloro que tiene alta afinidad por la hemoglobina. Va a ser altamente liposoluble y va a funcionar como neurotransmisor, así como neuromodulador. Este óxido nítrico se va a generar principalmente debido a la oxidación del L-arginina a L-citrulina en las óxido nítrico sintetasas, más la acción de la calmodulina y el calcio. La acción del óxido nítrico va a ser principalmente la activación del GMP cíclico. Su metabolismo va a ser una activación al unirse al grupo HEM y va a tener una vida media muy corta de 0.1 a 5 segundos. Los efectos como tal va a ser un relajante del músculo liso, también va a ser citotóxico y va a ser inmediador de la hiperalgesia. Las indicaciones para el uso de óxido nítrico vamos a ver que va a ser en la hipertensión pulmonar primaria, sobre todo cuando está sobrepasando los 40 milímetros de mercurio, en el POC, en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o en cualquier cirugía de tórax, como puede ser trasplante de pulmón o trasplante de corazón. En cuanto a sus efectos adversos, van a ser principalmente vasculares, con una disminución del retorno venoso profundo, un aumento de la frecuencia cardíaca, edema pulmonar. Además, bien puede generar metahemoglobinemia en dosis altas, citotoxicidad o incluso inmunosupresión por efecto dentro de las células inmunes. Otro de los fármacos o gases que utilizamos va a ser el oxígeno, principalmente a puntas nasales, el cual lo podemos llevar desde 1 a 4 litros, manteniendo una FiO2 de 25-40%, o con mascarilla manteniendo una FiO2 del 30 al 50%. A mayores FiO2, más del 60%, o principalmente por tiempos prolongados, que puede ser más de 24 horas, va a generar una toxicidad que puede culminar en atelectaxias. De los demás fármacos que vemos, pues puede ser agonistas alfa-2 adrenérgicos, los cuales van a tener mecanismo de acción en los receptores alfa-2, que van a ser de 3 tipos. Alfa-2A, que nos va a dar como tal efecto de sedación, de hipnosis, analgesia y neuroprotección. Alfa-2B, que nos va a dar vasoconstricción y temblores. Y alfa-2C, que nos va a dar aprendizaje y la respuesta al estrés. En cuanto a la selectividad, vamos a ver que la clonidina va a tener menos selectividad que la dexmedetomidina, tanto para receptores alfa-2, que de 220 a 2 en la clonidina y 1600 a 1 en la dexmedetomidina, y a los receptores de alfa-2 con respecto a los de imidazolina, con 16 a 1 en la clonidina y 32 a 1 en la dexmedetomidina. En cuanto a los sitios de acción, va a ser principalmente en el locus coeruleus, que nos va a dar los efectos sedantes, que va a ser una sedación despierta, muy similar en el encefalograma a los sueños no more, y los efectos hipnóticos, además de los efectos en el hipotálamo, que va a generar una liberación de GABA. Un efecto muy común, que de hecho fue el por qué se desarrollaron, va a ser el efecto hemodinámico. Nos va a generar disminución del tono simpático y una reversión a los vasopresores. En cuanto en el miocardio, nos va a generar una disminución de la demanda de oxígeno, por lo tanto nos va a servir como antianginoso, pero nos puede generar un síndrome de abstinencia. Sin embargo, se considera que es neuroprotector. Las indicaciones entonces para el uso de ellos, principalmente la dexmedetomidina, va a ser como sedante en la UCI, para la intubación, para sedación en algunos procedimientos. Su farmacocinética va a ser de un metabolismo hepático de un aclaramiento de 39 litros por hora. Y en cuanto a su farmacodinamia, pues vamos a tener una sedación, dosis dependiente con despertar sencillo. La dosis va de 0.33 a 0.67 microgramos por kilogramo. Otro fármaco muy utilizado son los broncodilatadores inhalados. En cuanto a esos broncodilatadores, tenemos que son principalmente los agonistas beta-adrenérgicos, la teofilina, que es una metilsantina, y los anticolinérgicos. La farmacocinética va a ser principalmente dada por una absorción solo del 10 al 20% cuando se administran por vía aérea, con una duración de acción de 3 a 6 horas. En este caso vamos a ver que el salmeterol y el formoterol van a durar más de 12 horas, considerándose beta-agonistas de larga duración. El formoterol además es de inicio rápido, al contrario del salmeterol. En cuanto a su farmacodinamia, vamos a ver que relajan músculo liso y las vías respiratorias, activan el AMP cíclico, estimulan receptores beta 2 e incrementan el aclaramiento ciliar.
En cuanto a los efectos secundarios, pues va a haber un temblor fino, va a haber taquicardia, puede haber hipocalemia y pueden generar tolerancia, por lo que se necesitarían más dosis para alcanzar el efecto deseado. Las dosis, vamos a ver que el salbutamol se va a dar cuando es en aerosol 2 pulsaciones de 6 a 8 horas. Cuando es IV se pueden dar 4 microgramos por kilogramo, o cuando son nebulizaciones 10 miligramos a 2 ámpulas sin diluir para nebulizar. Ahora pasamos a otro fármaco muy utilizado, que son los antihipertensivos. Los antihipertensivos se van a dividir principalmente en diuréticos, que se van a clasificar en antiacídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona, de asa como la furosemida, los ahorradores de potasio como la espironolactona y la amilorida. Su toxicidad va a ser principalmente por el agotamiento de potasio, excepto en los ahorradores de potasio, y en la espironolactona se va a generar ginecomastia. La dosis va a ser de la hidroclorotiazida de 25 a 100 miligramos por día, la furosemida de 20 a 80 miligramos por día y la espironolactona de 25 a 100 miligramos por día. En cuanto a los bloqueadores de beta, vamos a tener que esos nos van a generar un efecto antiarrítmico y antianginoso. En dosis de los más comunes, el metoprolol de dosis de 50 a 200 miligramos por día y el propranolol de 40 a 160 miligramos por día. Sus contraindicaciones van a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broncoespasmo o en síndrome metabólico. En cuanto a los antagonistas de calcio, pues van a ser fármacos específicos de canales de calcio lento. Se van a clasificar en dihidropiridinas como el difenipino, el amlodipino, y no dihidropiridinas como el verapamilo y el diltiazem. La dosis va a variar dependiendo si es difenipino, por ejemplo, de 10 a 60 miligramos, el amlodipino de 2.5 a 10 miligramos. En cuanto a los inhibidores de angiotensina, tenemos a los inhibidores de la enzima como tal, que el captopril, de dosis de 6.5 a 150 miligramos, el enalapril en dosis de 2.45 a 40 miligramos, o los antagonistas del receptor, que son los losartán en dosis de 50 a 100 miligramos, el telmisartán en dosis de 40 a 80 miligramos. En cuanto a los fármacos antieméticos, vamos a ver que primero definir lo que es la náusea como un síntoma molesto en epigastrio y garganta relacionado con el deseo urgente de vomitar. Y diferente al vómito, que es la expulsión forzada del contenido gastrointestinal a través de la boca. La fisiología va a ser principalmente por estimulación del centro del vómito, que tiene zonas aferentes, que son la zona gatillo de la postrema, el aparato vestibular, la corteza y tallo cerebral, el tracto gastrointestinal y el tracto solitario. Por eso nosotros siempre nos conviene con cada paciente que llega y se le va a aplicar algún medicamento o alguna anestesia, saber si se le debe dar profilaxis o tratamiento de náusea o vómito postoperatorio. En dado caso se utiliza la escala de Apfel, en donde vamos a ver que los factores de riesgo vamos a tener que ser sexo femenino, que no fume, que tenga historia de náusea y vómitos postoperatorios, o que se vayan a aplicar opioides postoperatorios. Sumando estos, vamos a ver que la probabilidad de que la paciente o el paciente tenga náusea o vómito postoperatorio puede subir desde un 10% con un paciente que no tiene ningún tipo de riesgo hasta un 78% cuando el paciente los tiene todos. En cuanto a los bloqueadores de serotonina, vamos a ver que el ondansetron, que es el más común, va a generar un bloqueo de los receptores histaminérgicos, serotoninérgicos de tipo 3. Nos va a tener un metabolismo hepático con un efecto máximo en 30 minutos y se recomienda dosis de 0.1 miligramos por kilo de 3 a 5 minutos posteriores a la inducción. Sin embargo, también se puede aplicar de forma que serán 4 miligramos al inicio de la cirugía, de la anestesia, y 4 miligramos al final de la cirugía, o solamente se pueden aplicar 4 miligramos al final. Efectos adversos van a ser cefalea, hipotensión y vértigo. Los antagonistas histaminérgicos van a ser principalmente antagonistas de receptor H1, los cuales van a tener un metabolismo hepático y una eliminación renal. El principal de ellos es la difenidramina con dosis de 25 a 50 miligramos, y pues sus efectos adversos van a ser sedación, visión borrosa, boca seca y hipotensión. Los esteroides van a dar una alta eficacia en el control de náuseas y vómitos postoperatorios con una duración de hasta 24 horas. La dosis principalmente es de dexametasona 4 miligramos posterior a la inducción anestésica, la cual se puede dar en conjunto con el ondansetron, que nos va a dar una muy buena profilaxis. El omeprazol nos va a ayudar como tal a la disminución de la secreción ácida gástrica debido a la conversión del ambiente ácido.
Va a tener una unión plasmática 90% con metabolismo hepático y se va a dar una dosis de 40 miligramos o incluso de 80 miligramos en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado tubo digestivo alto. Vamos a ver ahora los AINES. Los AINES, pues para esto tenemos que ver primero la clasificación del dolor. Eso se va a dividir dependiendo de la duración, agudo o crónico, la patogenia, neuropático, nociceptivo o la localización, somático o visceral. Y la administración de los mismos, como ya vimos, se va a dar con respecto a la tabla analgésica de la OMS, la cual se va a dividir en 4 estadios y va a ser primero del tratamiento con simplemente analgésicos no opioides hasta incluso tratamiento con métodos invasivos o con analgésicos. El mecanismo de acción de los AINES va a ser la inhibición de la ciclooxigenasa que tiene dos isoformas. Una va a ser que es la ciclooxigenasa 2, que tiene su efecto antipirético, analgésico, antiinflamatorio, o la inhibición de la 1 que tiene los efectos gastrointestinales, principalmente la formación de úlceras. Por lo tanto, nosotros vamos a tener AINES que van a ser no selectivos, como el piroxicam, peroxidina de diclofenaco, que van a inhibir ambas enzimas. Los preferenciales por COX-2, que van a inhibir un poquito más la COX-2 que la COX-1, como los salicilatos, en la proxeno y la nimesulida. O finalmente los selectivos de COX-2, como el celecoxib, que solamente va a inhibir la enzima COX-2. En cuanto a su farmacocinética, van a tener una absorción completa, aunque lenta, en la vía oral, con una concentración máxima de 1 a 4 horas. La unidad de proteínas es alta, con un hasta 99%, y metabolismo hepático y excreción renal. Los salicilatos los vamos a utilizar principalmente cuando se hable de dolor de poca intensidad. Los van a alcanzar altas concentraciones en menos de 30 minutos y van a acetilar reversiblemente a la COX. Van a aumentar el efecto de la warfarina, por lo que debemos tener principalmente cuidado al ver la interacción de estos fármacos, y la principal dosis es de 500 miligramos cada 4 a 6 horas. En cuanto al acetaminofén, va a ser una baja unidad de proteínas con solamente un 10% y un metabolismo principalmente hepático. Su eliminación va a ser renal y la dosis va a ir en adulto 1 gramo cada 6 horas y B o niño cada 15 miligramos cada 4 horas. En cuanto a la indometacina, vamos a tener que es un AINE con gran actividad inflamatoria que tiene una eliminación renal y metabolismo hepático y se va a dar a dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Y el ketorolaco, que va a ser un analgésico potente con eliminación renal, va a inhibir la agregación plaquetaria y va a tener una acción analgésica a partir de 10 minutos.